Hola, bienvenidos a la clase número 9. Hoy vamos a tocar varios temas. Todos tienen que ver con la extracción. Vamos a hablar de los tejidos que componen el cuerpo, pero también vamos a tener un poquito de lo que veníamos hablando antes, que es la gran importancia del extraccionista cuando tenemos que medir los niveles de glucosa. Como nosotros somos quienes hacemos esta punción en el tejido sanguíneo y tomamos la muestra, primero obviamente basal y luego de la carga de glucosa, es importante que ustedes conozcan los tipos de diabetes que ustedes tratan con los pacientes, que también tienen que ver con los tejidos, porque un paciente diabético es un paciente complicado en el momento de las extracciones. Nosotros tenemos varias pruebas de glucosa que realizamos en el box de extracción. Tienen que ver con dos tipos de pacientes que ya están diagnosticados con diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Y también tenemos pruebas de glucosa para diagnosticar este tipo de pacientes. Ver si entran en alguno de estos dos diagnósticos o si son pacientes que nosotros denominamos prediabetes, que quiere decir el paciente que posiblemente en breve sea diagnosticado con algún tipo de diabetes. El tipo 1 suelen tenerla niños y adultos jóvenes. Este tipo de diabetes es hereditaria y lo importante y lo grave de esta situación es que a veces no presenta síntomas el paciente, ¿sí? En cambio, la diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes de mayores de 45 años. Tiene un antecedente, digamos, clínico en el paciente, como por ejemplo sobrepeso, obesidad. Y si la mujer tuvo diabetes gestacional, tiene muchas posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2, sobre todo a partir de una edad que nosotros diagnosticamos como crítica, que es la edad donde hay un montón de cambios hormonales, sobre todo en el metabolismo de la mujer. El tema de la diabetes, cuando hablamos de los síntomas, el paciente que presenta lo que nosotros llamamos las P, poliuria, polidipsia y polifagia. Poliuria, orina muchísimo. Polidipsia, tiene mucha sed. Y polifagia, tiene ataques de hambre. Estas tres P son parte de los síntomas que nosotros podíamos establecer para que el médico determinara una prueba de glucosa. Las glucosas son diferentes y se toman de diferentes formas. La verdad, a veces cuando uno tiene que hacerle un estudio de diabetes gestacional a la embarazada y sospecha porque está obesa, porque tiene algún problema que ya se va manifestando, algunos de estos síntomas, lo que trata es que el paciente no haga un ayuno, de verdad, que haga un desayuno normal y venga a hacerse el análisis de glucosa. Si superara en el trayecto los 140, 150 basal, ya va a ser tratada como una diabetes, y sobre todo gestacional. Nosotros tenemos diferentes estudios. Glucosa plasmática en ayunas. Esta glucosa plasmática es la basal, la común, donde el paciente hace un ayuno de 8 horas, se extrae y se ve su nivel de glucosa en sangre. La hemoglobina glicosilada, que es la que mide 120 días atrás, que la estudiamos, tuvo con EFTA, que es muy interesante porque habla de la memoria de la glucosa que se pegó en el tiempo de vida del eritrocito. Otro estudio es la sobrecarga oral de la glucosa. La sobrecarga oral de la glucosa es luego de la glucosa basal, darle la glucosa y que el paciente no se levante. Después tenemos la prueba de tolerancia oral de la glucosa, PTOG. Esta tiene que ver con hasta 3 extracciones, ¿sí? Donde el paciente se le hace una extracción, se le da la carga y luego a la hora y luego a la hora otra vez. Son 3 extracciones que se le suelen dar. Calculen ustedes que aproximadamente la glucosa ya viene preparada, son 75 gramos por una persona adulta. En los niños hay que sacar los cálculos, no queda otra. Más o menos calculamos entre 4 y 5 gramos de glucosa por kilo de peso de la criatura. Es muy importante que ustedes sepan calcular esto y preparar la glucosa para que la tome el paciente, para no excedernos, ¿sí? Para nosotros mismos no provocar
este exceso de glucosa en torrente. Sobre todo en los nenes, que estamos hablando de una diabetes tipo 1, que digamos que va a ser crónica y va a tener que ser tratada por mucho tiempo. Esto es para que nosotros tomemos en cuenta y tomemos conciencia de la importancia del extraccionista en el box con el paciente que se tiene que hacer estudios de glucosa. Lo veníamos viendo, pero hoy ameritaba volver a tocar el tema. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de tejidos y su conformación. Cuando nosotros pinchamos al paciente estamos atravesando tejido, ¿sí? Estamos atravesando el epitelio. Pero es bueno conocer las capas y la composición del tejido. Nosotros, por ejemplo, a un tejido muscular no tenemos que llegar. Nosotros no tenemos que llegar a las arterias. O sea, hay lugares que sí tenemos acceso y hay lugares que no, pero no quiere decir que no lo sepamos conocer. El diabético tiene otro epitelio que debe ser más protegido, más cuidado, y nosotros tenemos que saber trabajar frente a estos pacientes que son de riesgo. Vamos a empezar a hablar detenidamente de los tejidos. Los tejidos tapizan, o sea, todos los órganos del cuerpo están tapizados y compuestos por tejidos. El epitelio es uno de estos tejidos y tiene una función que es reviste el cuerpo, tapiza cavidades y forma parte de las glándulas, ¿sí? Las glándulas endócrinas, exócrinas están formadas por epitelio. El conjuntivo, tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es el que sustenta los otros tres tejidos. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo, que subyace, que nutre a los otros tres tejidos que ahora vamos a terminar de nombrar. Mantiene su estructura, su funcionamiento. El tejido muscular es otro tejido importante que está compuesto por un tipo de células que tienen una particularidad. Son contráctiles. ¿Por qué? Porque responden a los movimientos, ¿sí? Tienen una tarea ya diseñada este tipo de tejido. Y el último de los tejidos que vamos a estudiar es el tejido nervioso, que recibe información, que controla órganos, que es de una manera de actuar muy rápida y muy eficaz para que sucedan los diferentes movimientos y las diferentes reacciones en nuestro cuerpo. Bueno, ahora nos vamos a meter en cada tejido. Vamos a empezar a hablar del tejido epitelial, que es el más externo. Es el que reviste la superficie del cuerpo, que tapiza cavidades. Pensemos que forma parte de las glándulas. La característica más importante es que están muy pegaditas las células que lo componen, ¿sí? Hay muy escasita, muy poca sustancia intercelular. Como revista superficies, está entre el conectivo, como les expliqué antes, el conectivo que subyace es el que lo nutre, el que lo mantiene estable. Tiene uniones intercelulares, no posee vascularización, como les dije recién, se va a nutrir por el tejido conectivo y está ricamente inervado. Cuando hablamos de que está ricamente inervado es que duele. Por eso el epitelio que nosotros incidimos cuando hacemos la extracción provoca dolor. El dolor es normal, tiene que ver con esta inervación que nosotros tenemos. Según la forma que tenga y la función, según su función y su forma, va a tener diferentes nombres. Nosotros conocemos la piel directamente como más que nada protección, nos da protección, aparte forma parte, ¿sí?, de nuestra estructura. ¿Qué quiere decir? Que es un recubrimiento, ¿sí? Su membrana no va a permitir que cosas puedan entrar ni que cosas puedan salir. El epitelio tiene diferentes células y estas células van a tener diferentes características. A ver, por ejemplo, si es una célula sola, una sola capa, es simple. Si tiene más de una capa, va a ser un tejido epitelial estratificado. También va a tener diferentes formas, plano, cúbico, si tiene cilios para movilidad, o sea que va a tener diferentes nombres según su forma y su funcionamiento. Lo más importante es que ustedes tienen que saber que el epitelio forma parte de la protección nuestra y aparte forma parte de las glándulas, ¿sí? Nosotros tenemos muchas glándulas en nuestro organismo y estas glándulas tienen
una función vital en nuestro cuerpo, que es la de segregar sustancias para que sucedan un montón de actividades dentro de nuestro cuerpo. Según dónde vuelquen su producto, van a ser dos tipos. Vamos a tener exócrinas o endócrinas. Exócrinas son las que vuelcan su producto hacia el exterior y endócrinas vuelcan su producto hacia el interior de diferentes lugares. A ver, para que lo entiendan bien, las glándulas sudoríparas vuelcan hacia el exterior, ¿sí?, sus productos. Las glándulas lagrimales también. Las glándulas mamarias, cuando vuelcan la leche para amamantar, también son del tipo exócrina. Vamos a hablar de tipo endócrina, por ejemplo, tiroides. Producen sus elementos y los van liberando de manera interna. Nosotros tenemos una glándula que se llama páncreas. El páncreas es mixta. ¿Qué quiere decir? Que va a tener doble función. Va a volcar hacia el exterior y también adentro de lugares como por ejemplo el estómago, etc. Esto es para que ustedes entiendan que el epitelio no es solo la piel, sino que esto podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo, que tiene diferentes funciones y que tiene diferentes estructuras. Vamos al de abajo, al que nutre al epitelio, que es el tejido conectivo. Se llama conectivo o conjuntivo. Sustenta, como les dije, a los otros tres tejidos. Digamos que en su funcionamiento y en su estructura, o sea, le da también firmeza. La primera característica es la sustancia intercelular. ¿Qué quiere decir? En el otro había poca, acá hay mucha. Es abundante la matriz extracelular. La verdad que vamos a tener diferentes tejidos conectivos según la función que tienen que realizar. Podemos tener conectivo no especializado, podemos tener conectivo denso no modelado, conectivo denso modelado regular. Ustedes tienen que ver que lo más importante es lo que nosotros trabajamos, el tejido conectivo especializado. ¿Qué quiere decir? Que tiene una función, que ya su estructura y su funcionamiento es para desarrollar diferentes actividades. Por ejemplo, el cartílago, el óseo, los huesos, sangre y tejido adiposo. A ver, yo les nombré diferentes tejidos conectivos especializados y nosotros al nombrarlos sabemos la función que tienen. ¿Por qué? Porque ya está definida en su estructura. El cartílago acompaña al hueso, da sostén, da fijación. El óseo da protección, pero no solamente hablemos de la protección, da estructura. Un cuerpo que no tuviera huesos, ¿sí?, estaría laxo y no tendría rigidez. También la estructura ósea es determinante para proteger órganos vitales, por ejemplo, el cerebro. Cuando uno tiene la posibilidad de estar en contacto con el tejido óseo real, es durísimo como una madera. A esto agreguémosle toda la parte tegumentaria y tejido que también conforma la masa y que da protección, obviamente, pero cuando uno habla directamente del tejido óseo, además de estructura, da mucha protección. Si hablamos de las costillas a nivel torácico, es la jaula torácica, protege órganos vitales como el corazón y los pulmones. La sangre, el tejido más largo del cuerpo, ¿sí?, que tiene una función, que la venimos estudiando desde la clase 1, nutrir a nuestro cuerpo con oxígeno y nutrientes. Y el tejido adiposo que bueno, a veces lo odiamos un poco porque lo tenemos un poco en exceso, pero el tejido adiposo tiene su función y la función es almacenar energía, almacenar calor, ¿sí? En las mujeres también hay lugares que nos molesta, pero bueno, está ese tejido adiposo para algo que tiene que ver con el momento del embarazo, con el momento de ensanchar las caderas, ¿sí? Están estratégicamente, muy mal puesto, pero estratégicamente colocados para tener una función. El tejido adiposo es un tejido que cuando uno hace ayunos prolongados o dietas estrictas, tarda en empezar a consumirse la célula adiposa, porque primero va a consumir lo que hay en torrente, ¿sí?, y en reservas. Una vez que consumió esas reservas, recién ahí empieza a buscar lo que está fijado a nivel del cuerpo y almacenado a nivel del cuerpo, y ahí uno recién empieza a ver los resultados. Por eso engordar es rapidísimo y adelgazar es lentísimo. Es un problema que tenemos. Este tejido adiposo tiene estas células que están conformadas
con lo que nosotros llamamos el adipocito. El adipocito que tiene más grasa, fosfolípidos, gliceroles, ácidos grasos. El eritrocito tiene otras cosas, tiene proteínas. O sea que para estudiar los tejidos conectivos especializados vamos a encontrar que diferentes células. Su forma, su estructura son diferentes porque tienen diferentes funciones que realizar. Como les dije, eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber del conectivo, ¿sí? Como les dije antes, del epitelio. Ahora vamos a entrar al músculo, al tejido muscular. El tejido muscular tiene unas células que tienen una particularidad que las otras células no poseen, que es ser contráctiles. La célula que conforma el músculo puede contraerse y relajarse. Ahora, hay de dos maneras, voluntaria e involuntaria. ¿Qué quiere decir? Voluntaria es yo doblo, yo fricciono, yo estiro. Con mi sistema nervioso central y periférico domino mis movimientos. Ese es un sistema muscular voluntario. Ahora que el corazón lata, es involuntario. Yo no le digo late, para, frena, lati, no. Lo hace solo sin que yo le dé la orden a nivel cerebral consciente. El sistema respiratorio es mixto. Tiene una parte voluntaria y una parte involuntaria. ¿Por qué? Porque yo respiro y no le estoy dando la orden. Ahora, si yo quiero contener la respiración, es voluntario. Puedo hacerlo con el corazón, jamás podemos decirle para un ratito, hacete el muerto. No se puede. Por lo tanto, hay órganos, hay tejidos musculares que son puramente involuntarios y otros voluntarios. Esa es la primera diferencia que tienen las células del músculo. ¿Dónde están estas células contráctiles? En el citoplasma, ¿sí? De las células, que son proteínas, obviamente, como todo lo que hace en el cuerpo son proteínas, conocidas como miosina y actina, ¿sí? Y estas fibras musculares llevan, por ejemplo, a flexionar, a movernos, ¿sí? A realizar diferentes acciones. Pero escuchen, también mantiene las contracciones de los vasos sanguíneos, que es importantísimo. ¿Para qué? Para que el tejido que recién estudiamos nosotros, el tejido especializado sanguíneo, pueda impulsar y cumplir su función. Sin el tejido muscular no serviría. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos tres tejidos que estudiamos? Que trabajan en conjunto, que la falla de alguno de estos tejidos hace que las otras caen completamente. Si yo tengo mis fibras musculares afectadas por alguna patología, tarde o temprano mi sistema sanguíneo circulatorio lo va a sentir y las patologías van a empezar a empeorar si yo no las soluciono con rapidez. Hay tres tipos de tejido, según el aspecto, según su forma celular del tejido muscular. Tenemos el muscular estriado esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso. El tejido muscular estriado esquelético es el que se fija a los huesos. La verdad es el que nos permite la movilidad del tronco, ¿sí? De la cabeza y de los ojos. Nosotros, gracias al estriado esquelético, podemos mover los ojos. El tejido muscular estriado cardíaco, que está en la pared del corazón y de los grandes vasos. Este también es importantísimo porque es el que impulsa. Piensen ustedes que el corazón es el que da ese golpe eléctrico que va a mantener el funcionamiento del sistema circulatorio. Y el tejido muscular liso, que es liso completamente, no tiene ninguna estría y está, digamos, estructurado de esta manera, de una manera muy inteligente. Porque, a ver, miren dónde está el muscular liso y vamos a analizar. Vísceras, paredes de los vasos, músculos erectores de la piel y músculos de la pupila. A ver, vísceras. Si el estómago tuviera estrías en su conformación, nosotros estamos haciendo la digestión, materia grasa, comida, alimentos, bacteria, flora bacteriana, quedaría suciedad. El estómago es liso para que la digestión en lo posible sea completa y siempre termine como resbalando, o sea, no pudiese, si no hubiera ninguna patología, obviamente, ningún resto. Son lisos, no tienen estriaciones, no tienen ninguna posibilidad de que quedara nada en las vísceras. Está diseñado de esta manera. Ahora, vamos a hablar del músculo erector de la piel, que tiene que ver con las reacciones involuntarias también que tenemos como respuesta al dolor.
Y los músculos pupilares, que es el típico músculo que la persona cuando fallece nosotros le acercamos la luz y no se dilata, porque es un músculo que no puede mentir. Si la persona se está haciendo el muerto y vos le pones, ese no podemos tener dominio. La persona a nivel del sistema nervioso no puede dominar, ¿sí? Vamos a entrar ahora al tejido nervioso. El tejido nervioso es el tejido que está conformado por una célula muy importante que es la neurona. La neurona es una célula altamente especializada, transmite impulsos eléctricos y digamos que su función es espectacular. Pensemos nosotros que las neuronas tienen un funcionamiento mágico, van a realizar las actividades al momento, instantáneamente. Siempre estamos hablando de condiciones fisiológicas, no en una persona con alguna patología. Esta transmisión de impulsos eléctricos es tan rápida, tan veloz, la respuesta es tan rápida que es, la verdad, admirable. Las neuronas reciben y procesan la información del medio externo, pero también del medio interno. ¿Qué quiere decir cuando leemos esto? Reciben y procesan información del medio externo. Si yo quiero rascarme la nariz, mando la información desde lo externo a lo interno para que se activen y se produzca esta cascada que realiza la función. Ahora, si yo no comí, hice un ayuno prolongado y faltan proteínas y yo tengo que pensar, mi neurona de manera interna va a pedir y va a exigir que se liberen, que se hagan metabolismos, catabolismos, para que mis células obtengan las proteínas para que yo pueda seguir pensando. ¿Qué quiere decir? Que actuar ¿a qué? La neurona. A estímulos externos y estímulos internos. Tienen un axón, ¿sí? El axón es la colita, que ahora después lo vamos a ver en detenimiento. El axón es la colita de la neurona, pero ustedes piensen que llega a medir a veces más de 1 metro. ¿Para qué? Para que sea muchísimo más rápido la recepción y la respuesta, ¿sí? Recibir el estímulo y elaborar la respuesta. La neurona tiene cuerpo, que lo vamos a ver, y tiene dendritas. El tema es el siguiente: se pueden comunicar cabeza con cabeza, cabeza con cola, cola con cola, cola con cabeza, y esto también acelera la rapidez del contacto. Cada neurona que nosotros perdemos no la recuperamos. Hay un montón de enfermedades que lamentablemente producen daños a nivel neuronales y hacen que nosotros perdamos, ¿sí? Material neuronal. Nosotros no la recuperamos. Neurona que muere no puede volver a implantarse. También tiene que ver mucho esto con los accidentes, enfermedades, también con las drogas, ¿sí? Las drogas, el excesivo consumo de drogas, produce una disminución de lo que llamamos nosotros campo neuronal. Y esta neurona que se perdió no se puede sustituir ni se puede volver a colocar, no se puede. Es algo muy importante esto que estamos hablando de las células y de los tejidos. Quizás ustedes piensan, un extraccionista, conocer tanto de tejidos, pero la verdad que es enriquecedor, porque nosotros recibimos también en el box de extracción a poblaciones infantiles, chiquititas, que vienen a hacerse diferentes estudios por diferentes patologías que subyacen y que tienen que ver a veces con estas disfunciones en estos tejidos. Nosotros pensemos que desde que nacen hasta los 4 años es la etapa esencial, donde la nutrición y la educación es lo más importante. A ver, si a una criatura le faltan lácteos, fósforo, nutrientes, proteínas, ¿sí? No le pidamos después a los 5, 6, 7 años que preste atención, que esté atento, que tenga un buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque un nene desnutrido o malnutrido no tiene la misma capacidad neuronal. Entonces, ahí después vienen los problemas que acarreamos ya de chiquititos. A veces uno se presenta con patologías en el laboratorio que son extrañas y raras y tienen que ver con esto que es el crecimiento, mal crecimiento de las criaturas. Bueno, y ahora nos vamos a meter en el mundo de la neurona. Vamos a conocer su composición, su forma, su estructura. Acá tenemos
la neurona completamente, bueno, está dibujada, ¿no? Digamos que tendrá sus variaciones, pero para que la entendamos, posee un núcleo, posee un cuerpo celular, que es lo que nosotros denominamos soma, tiene su axón, ¿sí? Donde está compuesto por nódulos de Ranvier. Tiene una vaina de mielina, la vaina de mielina es la que hace el impulso eléctrico, el shock, digamos la comunicación. Y tiene diferentes sectores, por ejemplo, este tipo de neurona que yo grafiqué tiene acá una unión neuromuscular, o sea, trabaja directamente con los músculos. Lo que les dije antes, se puede comunicar o puede recibir estímulos cuerpo a cuerpo, cuerpo a cola, cola con cola, cola con cuerpo. Los axones a veces son muy largos, más de 1 metro, para hacer esta comunicación. El espacio entre neurona y neurona de comunicación se llama espacio intersináptico, ¿sí? ¿Y cómo se comunica la neurona? Se comunica con la otra o con la otra parte de la neurona por medio de una liberación de una sustancia que se llama neurotransmisor en este espacio intersináptico. Al hacer sinapsis es la unión y la comunicación entre neuronas, se desencadenan las funciones que son rapidísimas. ¿Por qué? A ver, si yo tengo el dedo en el fuego, no voy a estar la neurona, va a mandar a la unión neuromuscular para que yo saque el dedo. No, esto es rápido y específico. Siempre va a ser el movimiento rápido, a no ser que la persona tenga alguna patología que esté afectada a los cuerpos neuronales de esa zona donde quizás no tenga inervación y no sienta dolor. También hay casos patológicos que suceden donde las personas no sufren de dolor o no se dan cuenta porque no están en ese lugar irrigadas neuronalmente. Bueno, vamos a hablar ahora de las células de sostén. El sistema nervioso central tenemos una parte que se llama neuroglia. La neuroglia está formada por oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células pequeñitas que lo que se encargan es mantener acá la vaina de mielina, la mantienen, le dan forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vaina de mielina es la que propaga el impulso eléctrico, o sea que tiene que estar, son como, a ver, el mantenimiento. El oligodendrocito hace el mantenimiento de la vaina de mielina de la neurona, para que lo entendamos, porque uno a veces lee del campus y no quedan claras estas palabras. Astrocitos. Los astrocitos dan sostén físico y metabólico a la neurona. ¿Qué quiere decir? Sostén físico, la sostienen, le dan estructuras, le dan forma. Y metabolismo tiene que ver con su nutrición. Se encargan de que no le falten material nutritivo. Microgliocitos tienen propiedades fagocíticas. ¿Qué quiere decir? Estos microgliocitos, están dentro de la neurona para defensa también, para protección. Como son fagocíticas, pueden llegar a fagocitar materiales que sean peligrosos. Ependimocitos revisten el conducto del sistema nervioso central donde circula el líquido cefalorraquídeo, o sea, hacen un revestimiento también de protección. Piensen ustedes que el LCR, líquido cefalorraquídeo, es un líquido muy importante que fluye dentro de estas cavidades y que tiene que ser protegido. El sistema nervioso periférico vamos a encontrar 2 tipos de células. Las células de Schwann, que proporcionan la vaina de mielina a los axones, y las células satélites, que los que dan es un microambiente, o sea, una protección, como que andan dando vuelta, deambulando, dándole sustento a las neuronas. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas no están solas, no trabajan solas. Necesitan de otras células que son conocidas como las células de sostén, que hacen que su funcionamiento se lleve a cabo. Bueno, la clase de hoy fue bastante productiva. Estuvimos viendo los diferentes tejidos, estuvimos hablando también del paciente diabético, así que bueno, los espero en la próxima clase.